Esta mañana vamos a platicar con un expresidente de la República. Y no estamos hablando de cualquier expresidente. Estamos hablando del doctor Ernesto Pérez Valladares. Doctor Pérez Valladares, buen día, ¿cómo está? Todavía no está listo. ¿No está listo? Ok. Ya está, ya llegó. Presidente, ¿cómo está, presidente? Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Un día soleado aquí en la capital de la República. Señor. Presidente, obviamente el tema obligado es lo que ocurrió el domingo. El PRD, el partido más grande de este país, del cual usted forma parte y que lideró durante mucho tiempo, escogió quién va a ser la que llevará las riendas del partido próximamente. Estamos hablando de la ingeniera Valdina Herrera. ¿Cuál es la interpretación que debemos tener nosotros clara de lo que es el retorno de una política como la ingeniera Herrera, que es una mujer que ha ocupado cargo de ministra de Estado, alcalde de San Miguelito, candidata presidencial, expresidenta de la Asamblea Nacional? Créditos tiene, conocimiento político, experiencia también le sobra, pero ¿por qué en este momento, doctor Valladares, escoger una figura como Valdina Herrera y no, por ejemplo, alguien joven? Es la pregunta que yo le hago a usted como miembro del partido PRD. Bueno, buenos días a todos. Yo pienso que de las propuestas que había, la más viable, la que tiene mejor oportunidad de salir cara adelante del partido del atolladero en que está, es la compañera Valdina Herrera. Pienso que, como dice el dicho, ¿no? Con ese barro tenemos que construir el muñeco. De manera que yo sí creo que era una opción posible, creo que es una opción realista y creo que ella tiene la experiencia. Mira, Guillermo, en este tiempo y en estas situaciones en que estamos, no se trata de buscar novedades, se trata de buscar a las personas que tengan primero la capacidad, segundo la honestidad y tercero la experiencia para sacar adelante un movimiento político que ha perdido su rumbo. Y yo creo que Balbina es la persona adecuada para hacerlo, conjuntamente con los otros compañeros que se reunieron allí. Hombre, me hubiera gustado otra composición. Sí, es posible. Yo no quisiera que hubieran, por ejemplo, y lo he dicho muchísimas veces, diputados en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero bueno, vuelvo a repetirte, uno tiene que construir el muñeco con el barro que tiene. Y yo creo que eso es lo que, al final del día, eso es lo que podemos hacer. Ahora, usted Pero dijo que de las opciones que había, ¿por qué no había otras opciones? ¿Por qué no han surgido otras figuras eh, que podrían haber aspirado a ese tipo de puestos? Camila, yo no sé, o sea, en un partido político, la vida del partido depende mucho de su militancia y depende mucho de las instituciones internas que hay en ese partido. Desafortunadamente, desde hace muchos años, esa vida interna se fue opacando, sino quedándose atrás, y quedamos en un punto donde verdaderamente no hay ni siquiera discusiones políticas, no hay una comisión política, no hay un frente de juventud adecuado, no hay un frente de profesionales, no hay un frente de campesinos, no hay nada en el partido de lo que originalmente producía esos liderazgos que nosotros necesitamos en este momento. De manera que, aunque no hay una justificación, podríamos pensar que hay justificaciones, que hay explicaciones en el sentido de que, bueno, se murió la vida interna del partido. ¿Qué es lo que te produce en su momento la dirigencia adecuada para poder tener reemplazos adecuados en los momentos correctos? Pero, ¿sabe qué, presidente? Esa desarticulación que usted menciona, que es innegable, ¿eh? Es un hecho real que el PRD incluso tiene un pecado original, voy a ser benigno, ¿eh? Y es no crear cuadros nuevos. El doctor Pérez Valladares no se conoce, por lo menos yo no conozco eso que por tanto tiempo el PRD alardeó y que lo hizo con éxito, creando figuras nuevas, creando la formación de cuadros. Eso, por lo menos a la vista, desapareció el presidente Valladares y los resultados fueron evidentemente catastróficos en las últimas elecciones. Vamos a continuar hablando con usted, doctor Valladares, porque hay muchos del partido que tiene mayor cantidad de seguidores, una peligresía realmente que yo diría que es envidiable para otros partidos más modestos en cuanto a la cantidad de personas o de seguidores. Así que regresamos después del corte comercial con el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República de Panamá. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
usted. Sí, esto sería la vuelta al torrismo, presidente. Ojalá, Guillermo. Yo no puedo decir que eso automáticamente es la vuelta al torrijismo, pero por lo menos pienso que hay una compañera que fue militante desde el principio, que tiene vida política, que sabe lo que fue nuestro partido originalmente, que ha pasado por muchísimas etapas y que tiene la virtud, creo yo, de no estar haciendo acomodos ni arreglos tras bastidores para lograr beneficios personales o políticos, como puede ser el caso con, no lo voy a decir en público, pero como puede ser el caso Nos con las están otras escuchando, alternativas. presidente, nos están viendo, nos están escuchando. Sí, yo sé, pero no quiero mencionar nombres. No, cero estrés, sí, sí, no pasa nada. Ok. Nada más una advertencia por decencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Gracias, Guillermo. Ok, bien. ¿Cuántos seguidores tiene el PRD en este momento, presidente? Como 600 o 500 y pico, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ha perdido un número significativo de Importante. personas que Sí, verdaderamente nunca fueron ni torrijistas ni PRD, son gente de esa montonera que cuando se le abrieron la puerta de la inscripción sí. para lograr un puesto público, brincaron al partido sin ninguna formación, sin ninguna, en efecto, ni pasar por ninguna escuela de cuadro, ni tener ninguna formación, ni siquiera muchos de ellos sabían lo que era la vida de Torrijos y lo que fue el torrijismo. Esa montonera se ha ido y yo espero que se siga yendo, que se vaya con las personas que tienen, bueno, otros propósitos y que no, verdaderamente no creen ni nunca creyeron en el verdadero torrijismo. A ver, evidentemente, para nosotros hablar con el expresidente Ernesto Pérez Valladares, realmente nos permite llevar a ustedes la opinión de un torrijista. Usted fue de los primeros en ese partido, doctor, con el Sí, en general efecto, Torres. así es. Yo creo que mi número de inscripción es el 7 o el 8 en ese partido. Muy bien. Entonces tiene usted las razones y motivos suficientes para ser un crítico severo, porque los méritos no le faltan, pero sobre todo para aportar para bien. ¿Sabe por qué? Porque yo recuerdo que tras la invasión de los Estados Unidos a Panamá, el PRD quedó hecho añicos, quedó el retazo del PRD. Usted fue acomodando todos esos pedazos y logró la presidencia de la República. Es un hecho factual, pero son otros tiempos. Lo ocurrido en las últimas elecciones al PRD, siendo gobierno, presidente, que es la parte más dura, yo digo, que usted hablaba del muñeco, ahora yo voy a decir una que me gusta, que dice, pasó el PRD del gozo al pozo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que inesperadamente quedó en el quinto lugar, presidente, no de segundo, no de tercero, increíble, no de cuarto, de quinto. Con la feligresía que tiene el PRD, casi medio millón de personas llegaron a tener, el PRD se ufanaba de eso. La cantidad de personas que le dieron el voto al partido, en este caso al candidato, fue realmente penosa. ¿A qué obedece ese tipo de fenómeno, doctor Valladares, que no es matemático nada más, es eminentemente político? ¿A qué lo atribuye usted, presidente Valladares? Bueno, Guillermo, hay varios factores, pero yo creo que una de las cosas que tú has dicho retrata claramente uno de los grandes problemas. Es hablar del gozo al pozo. Realmente, en una formación política no hay gozo. Lo que hay es trabajo. Lo que hay es creación de objetivos y de unidad. Y eso fue lo que se perdió justamente en el PRD. Después de mi salida como secretario general, se dieron una cantidad de secretarías generales que no implementaron lo que nosotros habíamos hecho, que nos permitió la recuperación de ese partido de las cenizas. Cuando todo el mundo decía que estaba muerto, cuando no había posibilidades de levantarlo, en 3 o 4 años se levantó, se irguió, borró sus errores, los admitió y ganamos la presidencia de la República. Pero no es el gozo, es trabajo. Desafortunadamente, posterior a eso, en efecto, se convirtió en gozo. Eh, y, la, y el resultado es lo que hemos vivido. Y te vuelvo a reiterar, no hay ninguna razón para que un país como el nuestro, que tiene una población pequeña, tengamos un partido con 500.000 personas que no tienen idea, muchísimos de ellas ni siquiera quién fue Torrijos, ni qué fue lo que hizo, ni cuál fue el cambio que logró, ni cuál es ni su participación, ni su gestión en la consecución de los tratados del canal. Es gente que se inscribió simplemente porque era una tarjeta
de presentación para pedir un trabajo en los gobiernos del PRD fundamentalmente del PRD. Y yo creo que así como entraron se deben ir, porque verdaderamente no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y pienso, espero y creo que la compañera Balbina tenga claridad en eso y que no caiga en la tentación de la montonera, que fue lo que hizo el señor Martín Torrijos en su Secretaría General. Doctor Rodrigo Noriega. ¿Qué es la montonera, perdón? Abrirle la puerta para que entre caudales de gente sin ninguna formación. Para gente cualquiera. Doctor Noriega, adelante. Señor presidente Pérez Valladares, usted obviamente es un político muy experimentado. El domingo hubo dos elecciones en los dos partidos, digamos, más tradicionales de Panamá, PRD y el panameñismo. En el panameñismo hubo un cambio digamos, generalizado de su junta directiva. En el PRD fue un cambio segmentado. Pero en ambos, como usted mencionó en un momento, ahora han quedado entronizados diputados de la Asamblea Nacional como presidentes de ese partido. En el caso del PRD, el presidente es el diputado Benicio Robinson, y en el caso del, para mi hijo, el presidente es el diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo califica usted ese fenómeno de que los diputados han terminado controlando los partidos políticos? Yo creo que eso tiene una larga explicación, Rodrigo. Mira, desde mi perspectiva, el problema empieza cuando se cambia la forma de elegir los diputados a la Asamblea. En aquel referéndum, creo que se hizo por allá por los 83, 84, por esos lados, donde se crearon los circuitos electorales. Los circuitos electorales es una distribución arbitraria y la componen corregimientos, ¿cierto? Los corregimientos tenían, y los representantes de corregimiento tenían la función de llevar adelante las obras necesarias para su comunidad, es decir, ser el interlocutor y quien lograba los apoyos de los gobiernos para ejecutar las obras en sus comunidades. Eso se perdió. Cuando se crearon estos circuitos y se creó la forma de elegir estos diputados, el representante de corregimiento se convirtió en un operador político del diputado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el diputado el que tiene la posibilidad de lograr los recursos frente al Estado, frente al gobierno, para poder compensar o de alguna manera ayudar a la comunidad o ayudar a los representantes que son de ellos, que son gente que trabaja para ellos. Ahí se desfiguró. Y siendo eso así, además de eso, se introdujo al partido, por allá por el gobierno de la presidenta Moscoso, la compra y venta de votos. Usted se acuerda del tema del SEMI, usted se acuerda del tema de los magistrados, aquellas historias donde incluso hubo un diputado que salió con una cantidad de dinero explicando que se lo habían dado u ofrecido a cambio de su voto. Eso se generalizó no solamente en el PRD, en todos los partidos políticos. Y en consecuencia, les permitió al diputado decir, bueno, pero ¿para qué vamos a nosotros a tener que depender de lo que diga la dirección política de un partido si nosotros mismos podemos serlo? Para nuestros intereses. Eso es exactamente lo que ha pasado, no solamente en el PRD, sino en los demás partidos políticos, porque todos están dirigidos actualmente, incluso el que acaba de reelegirse o de renovarse en el partido panameñista, todos están dirigidos por diputados. Y mientras no cambiemos esa forma arbitraria de elegir diputados, nosotros vamos a tener que buscar la forma, por lo menos a lo interno del PRD, de evitar que las cúpulas del partido sean copadas por diputados solamente. Presidente, evidentemente que los diputados, la injerencia que tienen en la política es producto también del manejo de recursos que tienen. Hay que decirlo, eso tiene un Claro, trazo. definitivamente es así. Okay. Ahora, presidente, hay un dicho que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. El PRD se formó durante tiempos de decir que era el partido más grande de este país, lo cual es cierto, en membresía estoy hablando. Yo le reformulo la pregunta a usted, presidente Valladares, por lo siguiente. ¿A qué, en su opinión, así crudamente hablando, cree usted que obedece el PRD tuvo una participación en las urnas tan baja en comparación con el número de seguidores que tiene el partido, que están inscritos, presidente? Me gustaría, con la franqueza como usted siempre habla,
me haga un análisis con su experiencia política, porque eso no es una cosa cualquiera lo que ocurre, es un fenómeno. Ni siquiera es una extravagancia, es un fenómeno. ¿A qué lo atribuye usted, presidente, esa incongruencia, vamos a usar esa palabra, ¿no? Bueno, Guillermo, yo creo que si pudiéramos buscar una justificación o una razón o una explicación, sería oportunismo. Es decir, el hecho de que el candidato del partido haya sacado muchísimos más votos en las primarias internas que lo que sacó en la elección, ya en el proceso electoral propiamente, es una evidente muestra de oportunismo político y de la división que existe que existió y que sigue existiendo en el partido. Yo creo que todo eso es producto de lo que hemos venido hablando. Primero, el gigantismo del partido. Vamos a ponerlo de otra manera para que Camila esté tranquila. En vez de hablar de montonera, hablamos del gigantismo. Es un partido, el nuestro, el PRD, que parece que que fuera un partido de un país que tuviera muchísimos más habitantes. Es decir, compáralo con, por ejemplo, España. El PSOE o el Partido Popular en España tiene menos militancias de lo que tenemos en el PRD. Y luego, esa gente no tiene ninguna formación política. Entonces, ¿están allí para qué? Para ver el famoso dicho, ¿qué hay para mí? Y qué hay para mí es, bueno, si el candidato del partido no tiene chance, porque evidentemente aquí en este país ha habido la historia de que los gobiernos no repiten, déjame ver quién me da la oportunidad de llegar al gobierno. Y evidentemente eso lo produjo Martín Torrijos con su decisión del partido. Yo creo que los votos que sacó Martín se los llevó prácticamente todos del PRD. No creo que el Partido Popular le haya puesto muchísimos votos. Y lo cierto es que ahí está la prueba de 400 y tantos mil que sacó en la primaria el candidato del PRD, solamente saca 100 y pico mil en la elección. Y esos 300 y tantos que hacen falta o 200 y tantos que hacen falta se fueron oportunistamente con Martín Torrijos. Oiga, viene que sus palabras, voy a usar las mías, ¿ah? El PRD se convirtió en un partido con elefanteasis, ¿no? Demasiado pesado para moverse. No sé si me explico, por una parte, y como que se puso muy grasoso ese cuerpo político, mucha grasa. ¿Sería el momento para comenzar a limpiar esa grasa, presidente, o no? Yo Grasa, espero que sea el momento. de gordura, ¿no? Ajá. Yo espero que sea el momento, Guillermo. Yo creo que esta es quizás la última oportunidad que va a tener el partido de reformularse y regresar a sus orígenes. Si no lo hace, entonces tendremos lo que ha sido históricamente la historia de los partidos políticos en este y en otros países, es decir, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo creo que nosotros estamos en un periodo donde la responsabilidad que asume Balbina Herrera es de tratar de que no muera, tratar de reorganizar el partido, tratar de regresar a sus bases, evitando caer en lo que hemos caído, que es el oportunismo, que es el gigantismo, que es la montonera, y haciendo formación política y activando los mecanismos internos de vida partidaria, es decir, los diferentes frentes de organización, las comisiones políticas, las discusiones internas. Yo quisiera saber desde cuándo esos 300 miembros del directorio no se reunían en una comisión de política para hablar de política, para hablar de objetivos nacionales, para conformar una propuesta de partido. Es decir, eso se perdió. Y lo que tenemos es justamente el resultado de lo que dejamos de hacer. Yo creo que esta es quizás la última oportunidad que tiene el partido de regresar a sus orígenes, de reformularse y no estar pensando solamente electoralmente, porque a mí me aterra estar pensando de que tenemos que hacerlo para las elecciones del 29. No, tenemos que hacerlo para la vida futura del partido. La elección política, las electores, o sea, las elecciones del próximo periodo, sí, es una etapa más, pero tú tienes que estar viendo la vida del partido a futuro y tú tienes que estar creando liderazgo a futuro. Si no lo hacemos, entonces evidentemente en la próxima elección será el final del partido. Bueno, al regreso, preguntas para el expresidente Ernesto Pérez de Camila y del doctor Rodrigo Noriega, del equipo de En Perspectiva. Viene más, no se vayan. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El rito a la adulación al poder funciona a veces y lleva a los hombres a perder la visión de la realidad. Lo pone a levitar en el poder y eso ocurre aquí, en Europa, en Asia, en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque es un factor humano.
y lleva entonces a la gente a equivocarse, a cometer errores. Ahora verán por qué lo digo. Doctor Noriega, Rodrigo Noriega, adelante. Muchas gracias, don Guillermo. Doctor Pérez Valladares, el viernes pasado, el presidente de la República en funciones, José Raúl Mulino, estaba haciendo una visita a Costa Rica, y donde hay algún tema de revuelo electoral. Ahí el Tribunal Electoral está muy activo en Costa Rica y quiere inhabilitar algunas acciones que está haciendo el gobierno actual de Costa Rica. Y en ese interín, en ese escenario, el presidente de la República Panameño, José Raúl Mulino, declaró, sin que nadie le preguntara, sin que nadie le instara, que él, durante el proceso electoral en que existía una posibilidad de que toda la nómina encabezada por el expresidente Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino como vicepresidente, de que toda la nómina fuera inhabilitada por el Tribunal Electoral, él envió el mensaje a los magistrados del tribunal de que él iba a encender el país por las 4 esquinas. ¿Usted qué opina de estas declaraciones? Bueno, vamos a ver esto. Yo creo que aquí se puede aplicar mucho el dicho famoso de que yo soy amo de mi silencio y esclavo de mis palabras. A mí me parece que no había justificación, no había razón. Quizás bueno, el carácter del presidente José Raúl Mulino es así. Digo yo que a veces se le sale el bugabeño, o el de Puerto Armuelle, o el chiricano, pues, porque somos chiricanos. Pero yo pienso que no son necesarias. Yo creo que eso había sido, si fue verdad, que no tengo la menor idea de que pudo haber pasado el incidente, lo cierto es que ha sido superado. ¿Y qué se gana con revivir un incidente que no queremos ni siquiera volver a pensar que pueda pasar? Yo creo que el Tribunal Electoral ha demostrado, independientemente de la crítica que se le puede hacer, ha demostrado su imparcialidad, ha demostrado su capacidad para manejar las elecciones y nosotros nos sentimos muy orgullosos de la forma como el Tribunal Electoral ha actuado desde la primera elección que manejó, que fue la mía. Así es que yo no, yo creo que, hombre, no la debió haber dicho. La lástima es que, tú sabes, tú no puedes recoger lo que ya dijiste. Por eso yo reitero que uno tiene que tener mucho mayor control de sus actuaciones, de sus palabras, para no caer en errores que puedes hacer cuando estás quizás en privado. Quizás ese es un comentario que en privado se lo pudo haber hecho al presidente Chávez, diciéndole, mira, a mí me pasó esto y tal, pero no en una conferencia de prensa y menos en un país extranjero. Oiga, ese es un proverbio árabe, presidente Badares, dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Con todo, Exactamente. sí, adelante. Otro asunto, hablando del Tribunal Electoral que ha estado en la palestra pública recientemente, es con las reformas electorales, los cambios que se han propuesto específicamente por la bancada de Realizando Metas para modificar las reglas de la libre postulación, que entre otros asuntos haría que un miembro de un partido que le firme a un independiente para su postulación estaría renunciando tácitamente a su partido, aumenta el número de firmas, reduce el tiempo y también pone limitantes a que una persona que estaba inscrita en un partido no puede postularse si ha pasado menos de un año desde que era parte de ese colectivo. Este es un poco el conjunto de algunas de las modificaciones que se han dado, pero particularmente el de la renuncia tácita ha creado algo de ruido y quería escuchar cuál es su posición sobre la libre postulación y los cambios que se están proponiendo. Sí, Camila, yo no estoy de acuerdo con esas medidas. Yo pienso que parte de nuestra democracia y de nuestra independencia debe ser justamente eso, que puedas tú actuar independientemente de acuerdo a tu criterio, aunque seas miembro de una organización política. Si tú te candidatizas por otra organización política, entonces evidentemente sí ya renunciaste a tu partido original. Pero el apoyar una candidatura independiente y el permitir candidaturas independientes, yo creo que es parte del fortalecimiento de nuestra democracia y debe seguir adelante. Yo no estoy de acuerdo con con esas posiciones de ese partido que está postulando eso y creo que al contrario, eso no ayuda a reafirmar nuestra independencia y nuestra democracia, que son cosas que debemos luchar para poder lograr. Yo creo que además, presidente, desde mi perspectiva, obviamente, demuestra un pánico, un horror a la posibilidad de que crezca más todavía la cantidad de personas que ocupen curules en la Asamblea, que sean de la línea de los independientes. Eso es lo que están denotando, ¿no? Un miedo de tal suerte de que se coarte esa posibilidad. Esa es mi lectura. Pero volvamos al tema
de lo que está ocurriendo con el PRD. Usted hablaba que el partido, como todos los partidos históricamente, nacen, crecen y mueren, ¿no? Eso incluso, Multiplican y mueren. sí, incluso el gran partido de Panamá, el liberal, le ocurrió eso, usted recuerda, doctor Y Valladares, a la ¿no? Coalición Patriótica Nacional también. En fin, esa es la historia política del país. La nueva secretaria general del PRD, la ingeniera Malvina Herrera, dijo, la cito, dijo, no vamos a ser partido bisagra ni segundón. ¿Se compadece con lo que usted dice, doctor Valladares? Bueno, para eso hay que luchar, ¿no? Para poder volver a ser el partido más grande desde el punto de vista de propuestas y de objetivos, no de militancia y no de gente. Nosotros tenemos que trabajar mucho internamente en el partido y ese trabajo le toca a la compañera Balbina, ¿no? Eh, Volviendo un poquito sobre el tema atrás de estas reformas que quieren introducir sobre los independientes y que tú crees que demuestran un temor muy grande, eso demuestra también lo que es el concepto del poder. Es decir, aquí esos partidos trabajan para mantenerse en el poder a toda costa, haciendo lo que sea necesario, sin tener en consideración los verdaderos y los mejores objetivos del país. Y yo creo que eso es una prueba clara de lo incapaz, de lo poco eh, necesarios que son esos partidos. Yo creo que nosotros tenemos que ahondar en nuestra democracia. Yo creo que al que le toque gobernar es porque el pueblo escogió sus propuestas, no porque el pueblo escogió demagógicamente a este tipo de situaciones que coartan la libertad individual. Pero bueno, Ah, eso es, tú sabes, esa es mi opinión. ok, doctor Rodrigo Noriega, adelante. Sí, señor presidente, usted, obviamente, su fuerte, usted fue ministro de temas económicos durante el gobierno de Omar Torrijos y, por supuesto, su presidencia se caracterizó por ese tenor. Actualmente, Panamá enfrenta varios debates. Uno es la reapertura de la mina de cobre de Donoso. Quería saber su opinión sobre este tema, la reapertura de la mina, y si es viable o no es viable en su opinión, y bajo qué reglas debería, bajo qué principios debería reabrirse la mina, coincidir que debe hacer. Claro, mire, doctor Noriega, yo quiero hacerle una acotación sobre ese tema, porque, a ver, sabemos y queremos que haya inversión, no solamente inversión estatal, queremos y necesitamos inversión privada, tanto local como extranjera. Pero fíjese usted el mensaje que mandamos. Ese fue un contrato que se dio de acuerdo a las reglas que existían en el Código Minero del año 97 en mi administración. Y tomó 20 y pico de años, una inversión ya hecha de más de 10.000 millones de dólares, una generación de empleo de 10.000 directos y más de 30 o 40.000 indirectos. Y luego viene un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional aquello. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando a los inversionistas extranjeros? Ojo, ojo, que en Panamá no hay seguridad jurídica. Hay mucho riesgo. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras sobre el tema de la mina, pero es absolutamente necesario que nosotros tengamos mucho mayor seriedad institucionalmente en el manejo de nuestras cosas. Tú no puedes, cuando te molesta un tema, recurrir a la Corte para que presión pública, para que presiones políticas actúen de una manera o de otra, desconociendo las leyes del momento. Yo creo que eso es un golpe duro a la iniciativa de lograr inversión, por lo menos inversión extranjera. Ahora bien, mi Entonces, opinión es que hay que buscar, dadas las circunstancias creadas, hay que buscar un nuevo mecanismo de explotación minero. Creo que el Estado debe, merece, y las circunstancias lo permiten, tener una mucha mayor participación de lo que tuvo en el contrato original. Yo reitero, aquel fue dado de acuerdo a las leyes que establecía el Código Minero del momento. Eso ha variado. Las experiencias son diferentes. Pues bien, podemos buscar diferentes opciones de manejo de la mina, pero no hay duda en mi mente que tiene que ser reabierta porque es absolutamente necesaria para la generación del empleo que necesitamos todos los panameños. ahora, presidente Valladares, si bien es cierto que la seguridad jurídica es una garantía de que el inversionista venga a este país, muy de acuerdo.
Sin embargo, esta empresa minera incumplió, violó 25 normas establecidas, ¿ok? Y aquí no pasó nada, doctor Valladares. Déjame preguntarte algo, Guillermo. ¿Tú de verdad crees que todos los abogados que vieron esos contratos son tan incapaces, tan poco preparados, tan idiotas, que dejaron pasar 25 normas inconstitucionales? ¿Tú de verdad Sí, crees eso? ok, pero sospechosamente yo la veo de una manera. Me gustaría conocer la suya. ¿Cuál es, presidente, su Yo creo interpretación? que eso no tiene ninguna justificación, Guillermo. Yo creo que eso fue simplemente la excusa para acceder a la presión política del momento y un gobierno débil que no se atrevió a enfrentarlo como se deben enfrentar las cosas, con diálogo y conversación, sino que se dejó ceder, se dejó llevar por los protestantes, la gente que salía todas las tardes en la Avenida Balboa, gente que ni siquiera verdaderamente en el fondo sabía el daño que nos estaba causando, que ahora lo estamos viviendo. Yo creo que hay una serie de circunstancias que dieron al traste con esa mina que tenemos que rehacer. Yo creo que es el momento de sentarse como panameños a buscar la forma de rehacer esa explotación minera que significa riqueza para el país y que significa generación de empleo. Hablando de abogados. El gobierno ha planteado que ese es su plan, pero todavía no se ha explicado cuál sería la figura, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay una ley de moratoria, que existe ese fallo, y bueno, obviamente cómo va a ser todo o sea, qué tipo de explicación se le daría a la ciudadanía. Nada de eso lo conocemos todavía. Sí, en efecto, Camila, uno no puede opinar sobre situaciones que no conoce. Si cuando haya una propuesta formal del gobierno, entonces podríamos evaluarlo. Con muchísimo gusto yo participo en esa evaluación y ver si sería o no conveniente desde nuestra perspectiva a los intereses del país. Pero bueno, hay que partir de algo muy claro. El subsuelo es del Estado panameño. Punto. Entonces, de allí tú puedes empezar a buscar alternativas de explotación de ese subsuelo, o mediante empresas mixtas, o mediante concesiones, o mediante la administración. En fin, son diferentes alternativas que tenemos que buscar para asegurarnos que la riqueza que eso produce mayoritariamente beneficia al Estado panameño. Me tengo un corte comercial. Pero, a ver, presidente, ¿me da unos minutos más o está usted ocupado? No, yo aguanto todavía la fatiga, aguanta un poquito más. Ok, ok. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Presidente, bueno, yo no creo que haya abogados idiotas. Eso me parece una contradicción, ¿no? Sí. A ver, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que el Estado panameño ha mostrado mucha debilidad en cómo hace sus contratos, porque no hay Pero, obra en este país que no quede un conflicto, 10 años de demora, después algo está pasando que no son muy exitosos a la hora de hacer nuestros contratos de obras públicas en general, ni siquiera el de la mina. No sé por qué nos metemos en tantos problemas, o no sé si es normal que todos los países se meten en tantos problemas con empresas. No, yo creo que no, Camilo. Yo creo que tú tienes razón en que la forma de contratación nuestra no ha sido la mejor. Es decir, deficiente. presta para que haya las famosas adendas, para que haya ahora, no sé cómo que se llama, equiparación, no sé qué, unos inventos nuevos que han sacado. Equilibrio contractual. Eso, y al final del día acaban costándole al Estado mucho más de que si hubiéramos hecho un contrato realmente cerrado, que es lo que debemos hacer. Porque ahí la ACP sí hace algo mejor, porque la ACP gana todos sus conflictos, pero el Estado panameño no sé por qué no. Bien podría el Estado copiarse el actuar del ACP. Sí, el modelo eficiente, ¿no? Porque hasta ahora ha demostrado eficiencia. Creo que nos expone mucho. Y no sé si es un tema de lo que está en el contrato o que nosotros nosotros incumplimos, y entonces eso nos abre la puerta para que los contratistas nos reclamen. Bien, Okay. vamos, conteo. Doctor Ernesto Pérez Valladares, gracias por estar con nosotros esta mañana, pero sabe que aquí no termina la cosa. El doctor Rodrigo Noriega tiene para usted una preguntita muy interesante. Adelante, doctor Noriega. Sí, presidente, usted ha vivido, gracias a Dios, ha vivido muchos años y ha conocido muy bien la economía panameña. Actualmente tenemos un problema significativo de deuda pública. Usted en su gobierno, lo recuerdo, usted hizo una negociación de bonos BEDI, estabilizó la deuda, en fin. ¿Cuál sería la receta? ¿Necesitamos reforma fiscal o esto se puede manejar
únicamente desde la cintura del MEF para estabilizar el problema de la deuda pública en Panamá. Rodrigo, las circunstancias de aquel momento eran diferentes, porque acuérdate que durante toda la década de Noriega se dejó de cumplir con los compromisos de deuda pública. Entonces era una negociación para poder ponernos al día y restringir el crecimiento de la deuda pública. Si tú te pones a analizar lo que nosotros hicimos en mi administración, la cantidad de kilómetros que construimos, los corredores, la ampliación de la Interamericana hasta Santiago, 7 hospitales, en fin, todo lo que se hizo, significó un aumento de solamente $300 millones de deuda pública. Ahora, las últimas administraciones, estás hablando de aumentos de deudas públicas de 4.000, de 5.000 millones de dólares. Lo primero que hay que hacer es restringir ese crecimiento bárbaro de deuda pública y arroparnos hasta donde la manta alcance. No es posible que el servicio de la deuda pública, por ejemplo, se lleve la totalidad de los aportes del Canal de Panamá. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, claro, hay dos cosas que tú puedes hacer. Primero, restringir el crecimiento. Segundo, renegociar para tratar de lograr mejores plazos y intereses más bajos. Tercero, sí, ver el tema de recaudación fiscal. Se han ido por el lado de que hay que mejorar la eficiencia. Magnífico, yo creo que eso está muy bien. Pero si eso no funciona, tenemos entonces que buscar mecanismos de incrementar la recaudación mediante una reforma fiscal. No queda de otra. Mientras restringes el crecimiento de la deuda, evidentemente, tienes que hacer las dos cosas para poder lograr una estabilidad mejor. Ahora, esta semana o la semana pasada también se dio a conocer que Moody's mantuvo la calificación de grado de inversión de Panamá, que esa era una gran preocupación sobre si Panamá iba a perder el grado de inversión. ¿Cómo ve usted la perspectiva de Panamá en estos momentos? O sea, ¿se mantiene igual de lo que estaba hace un par de años o está mejorando en algo? Yo creo que está mejorando en algo, pero todavía la perspectiva no es positiva. Es decir, se mantiene el grado de inversión. Perder el grado de inversión, para que estemos claros, no solamente afecta a las finanzas estatales, afecta al consumidor panameño, porque todo sería más caro, todo el crédito sería más caro. Entonces, mantener el grado de inversión es una prioridad, pero también hay que mejorar la perspectiva de ese grado de inversión para que en vez de ser negativa por las nubarrones que se ven en el firmamento, sea positiva. Y eso tenemos que trabajarlo, lo está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que lo está haciendo eficientemente. Presidente. O sea, ¿usted cree que en ese rumbo podríamos cambiar una perspectiva positiva de aquí a un par de años? Yo espero que sea así, sí, claro, yo creo que sí. Si logramos, por ejemplo, mantener los niveles del déficit fiscal a los niveles adecuados, si empezamos a tener un manejo de la deuda pública que no sea incrementarla, sino renegociarla para un mejor flujo sobre todo del pago de intereses, yo creo que esa perspectiva puede cambiar de negativa a positiva en un par de años. Presidente, retomo un tema porque realmente no es poca cosa lo que ha ocurrido en Panamá. Las plata, lo que se llaman las placas tectónicas, ¿no? Así como los sismos que han ocurrido en los últimos años en los partidos políticos que han dejado un saldo muy interesante de heridos, y no digo de muertos porque políticas, ningún político está muerto. El único momento donde el político muere es cuando debe respirar. Mientras te digo, tiene oportunidades. Es así, de acuerdo a las experiencias. Pero hablamos de la influencia de los diputados en las decisiones de gobierno. Hay un diputado en particular, se llama Benicio Robinson, ¿ok? Que no es cualquier diputado. Dicen el gato. No sé si está bien indicado el nombre, pero él dijo, o sea, ha creado una figura en el PRD. Yo recuerdo hay una que se llamaba el Día de la Lealtad, ¿te recuerdas, presidente, no? Sí, cómo no. Ahora han creado la línea de la lealtad, que es el apoyo al presidente Benicio Robinson, presidente del partido, obtuvo 302 votos de los 305 que votaron. Eso es una barbaridad, presidente. Ni en Cuba Fidel Castro lograba eso. Entonces, ese bloque que tiene Benicio Robinson le da un piso político importante. Volvemos al tema, la influencia de los diputados, presidente, no ha ayudado mucho al desarrollo de este país, sobre todo a elevar el nivel de la clase política panameña.
¿Cómo podría transformarse eso, presidente, desde lo que se llama una implosión, no de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro? ¿Qué se puede hacer, en su opinión? Mira, yo soy positivo en ese sentido, Guillermo. Yo pienso que es verdad, Benicio es un político extremadamente hábil, lo ha demostrado, gana sus elecciones, tiene, dijo él mismo, creo que 40 o 45 años de estar ganando elecciones, perdió una en el 2000. En el partido tiene una cantidad de personas que lo siguen, que en efecto pues se han convertido en una especie de línea de lealtad. Pero bueno, yo creo que eso, Ajá. eso me parece a mí que se puede aprovechar positivamente. Es decir, yo creo que Benicio tiene conciencia de que es necesario reformar el partido, de que él puede llevar adelante conjuntamente con Balbina esa reforma, que podemos reorganizarnos, que lo que hicimos hasta el momento nos produjo esa horrible pérdida electoral y que tenemos de alguna manera que cambiar nuestra actuación. Y si él tiene esa fortaleza que señalan, yo no tengo ningún problema con que esa fortaleza la aproveche para cambiar positivamente las cosas que hay que hacer en el partido. ¿Qué serían las cosas que hay que hacer en el PRD desde su óptica, presidente? Regresar a sus orígenes, es decir, tener un partido que tenga objetivos, que tenga propuestas, un partido que tenga discusiones internas, un partido que acepte y que vea las diferentes necesidades de las diferentes gentes, de las frentes empresariales, el frente sindical, el frente de campesinos, el frente de educadores, sí, los diferentes frentes que tenía el partido, que conjuntamente con discusiones entre ellos, tú logras hacer una propuesta nacional. Nosotros dejamos de hacer eso y ahí están las consecuencias. Yo creo que nosotros es mucho trabajo, sí, yo sé que es mucho trabajo, pero hay que aprovechar, por ejemplo, ese liderazgo, esa caudal político de una persona como Benicio Robinson y ahora con Balbina, para poder retomar el camino que originalmente tuvimos y que nos llevó al triunfo y que fue lo que nos permitió, después del debacle del partido con Noriega, recuperarlo en 3 o 4 años y llegar a la presidencia de la República. Yo creo que eso es una experiencia que podemos repetir si tenemos el entendimiento de lo que es necesario hacer. Yo creo, presidente, que no basta con aspirar a ganar la presidencia, sino a tener un plan de gobierno. Claro, por supuesto, Guillermo, no hay duda. Una propuesta que la ciudadanía sienta que es viable y que es posible mejorar su vida, porque al fondo el ciudadano lo que quiere es mejorar su vida. Quiere mejorar que haya mejor atención médica, que haya agua, que haya mejores carreteras. En fin, quiere mejorar su vida. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que proponer y que la ciudadanía entienda que sí son viables, que no es demagogia. Doctor Noriega, tengo 2 minutos. Rapidito una pregunta para Sí, sí, presidente. Hablando de mejorar la vida de los ciudadanos, si los panameños y panameñas hicieran una lista de sus problemas, pues seguramente el agua sería el número uno, las carreteras, el costo de la vida, etcétera. ¿Cuál sería su recomendación? Aunque dicen que uno no debe dar consejos, nadie se los ha pedido, pero ¿cuál sería su recomendación al gobierno sobre estos problemas? Yo creo que tiene que abordar las cosas, como tú has señalado, las cosas que más molestan a la ciudadanía. Yo creo que la primera es la salud. Y creo que la segunda, íntimamente ligada al tema de salud, es el agua. Y yo creo que si se dedica a buscar soluciones para ambos problemas, vamos a tener un gobierno que aporte positivamente al bienestar nacional. Los demás son auxiliares. Sí, necesitamos más carreteras, sí, en efecto. Necesitamos que mejoren las vías de comunicación interna, porque todo, o sea, Panamá no tiene carretera, lo que tiene son huecos por todos lados, en todas las formas. Sí, eso es necesario, pero lo fundamental en mi concepto es salud y agua. Bueno, hay un tema que es subyacente sobre todos ellos, que es la mejoría de la calidad de la educación nacional. Iba a decirle eso, presidente, que ese es uno de los puntales, es la escasez de la calidad de la educación panameña. Ese era un tema que le iba a preguntar, presidente. Sí es. ¿Qué hacemos? Bueno, esto en un par de minutos es difícil abordar ese tema, ¿no? Súper cortito, Pero así. yo haría lo imposible por lograr mejorar la calidad de los educadores. Con su anuencia, por supuesto. Uno espera que ellos participen porque lo importante es que generemos una clase de educadores que hagan la diferencia en la educación positivamente para la calidad. O sea, Sector la calidad público. no se logra porque tengas escuelas con aire acondicionado y mármol en el piso, no. La calidad se logra aunque sea debajo de un palo de mango con un educador que sabe
lo que tiene que enseñarle a sus alumnos para que tengan la posibilidad de lograr una buena situación económica una vez se gradúen, un buen empleo o una perspectiva de trabajo independiente buena. Yo creo que eso es lo que hay que de todas formas hacerlo y ojalá se pueda lograr con la anuencia de los propios educadores. Muy bien, el doctor Ernesto Pérez Valladares, gracias por su tiempo esta mañana. Encantado siempre. Su aporte es más importante todavía. Que tenga un excelente día, presidente. Gracias igualmente a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Camila Dames, el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Dames, agradecemos mucho su generosidad de acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana a las 7:30 aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Hasta mañana. Chao. El Chao. próximo martes. Gracias, presidente. Con mucho gusto, Rodrigo. Encantado de Saludos, presidente. Saludos.